Buenos días, ¿me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Gracias, Inés, buenos días. Buenos días a todos. Pues vamos a comenzar con nuestra sesión de esta semana, que es la segunda sesión correspondiente la primera sesión correspondiente a nuestra semana 2. Entonces, como siempre, lo que vamos a hacer es revisar el orden del día. Por aquí ya están ustedes, creo que ya están viendo la presentación. Y bueno, antes que nada, y como siempre, darles la bienvenida. Gracias a todos los que se han podido conectar. Ya saben, este espacio es para ustedes, para resolver sus dudas. Recordarles nada más las reglas de comunicación, bien sencillas. Hay que dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión, así como tanto en el chat como en el micrófono. Ya saben que este está disponible para ustedes. Nada más es cuestión de que me levanten su manita y por ello les doy la palabra. Como siempre, vamos en la parte de cómo lo realizaré, tener nuestra sección de preguntas y respuestas, y una vez que hayamos dado respuesta a todas sus dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. El título de nuestra actividad integradora 3 se llama o lleva por nombre sobreexplotación en mi entorno. Y la introducción dice lo siguiente: la sobreexplotación de los recursos naturales tiene diversos efectos en la sociedad y en el ambiente en que vivimos. Es por ello que debe existir un aprovechamiento sustentable de los recursos que se extraen de la naturaleza, que puedan ser renovados y así garantizados para generaciones futuras. Y tú ya identificaste cómo se sobreexplota tu entorno. ¿Qué acciones podrías realizar para que esta situación cambie o mejore? El propósito: identificar acciones de sobreexplotación de recursos naturales en su entorno para comprender y reconocer la importancia de los recursos naturales y así proponer alternativas de aprovechamiento sustentable. ¿Qué es lo que necesito? Utilizar un procesador de textos, identificar la importancia de la sustentabilidad, reconocer el impacto de la sobreexplotación de los recursos naturales, proponer acciones para el uso sustentable de recursos naturales en su comunidad, grabar, cargar y compartir videos. ¿Qué es lo que entregaré? Un video a modo de noticiero en el cual saldrás a cuadro, esto es importante, para dar a conocer una noticia de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno. Y recuerden, el entorno se refiere a su comunidad, ciudad, municipio o estado, así como un guión escrito que presentarás como evidencia de la información presentada en el video y una conclusión para plantear el impacto ecológico, social y económico del aprovechamiento sustentable de recursos naturales en tu comunidad. ¿Cómo lo realizaré? En el punto número 1 nos piden investigar una noticia que no exceda más de 3 años de haber sucedido de sobreexplotación de recursos naturales. Volvemos a la parte del entorno. Ahí tienen cuatro puntos importantes. Puede ser en su comunidad, ciudad, municipio o estado. Y esta noticia debe ser de una fuente de consulta confiable. Tienen que verificar que incluya su fecha, su ubicación de la localidad donde está desarrollando esta noticia, el autor y el año. En el punto número 2 dice: una vez que hayas seleccionado una noticia de tu interés y tengas identificada la localidad donde ocurre, responde en un documento de Word las siguientes preguntas, las cuales te servirán como guión para elaborar tu video. Consulta las fuentes confiables de información que consideres adicionales para sustentar tu respuesta, ¿sale? Entonces, no solo se queden con lo que les diga la noticia, también pueden incluir otras fuentes de consulta. Y ya saben, también estas fuentes hay que referenciarlas en la parte de la bibliografía. Ahora, ¿qué hay que responder para ir armando nuestro guión? Primero nos pides mencionar las características del ambiente donde está ocurriendo la sobreexplotación de recursos naturales. ¿Cuáles son estas características? El tipo de clima, la ubicación, el ecosistema, la temperatura, y tienen que incluir 2 ejemplos de especie de flora y 2 ejemplos de especie de fauna. Aquí recuerden, ustedes o prácticamente todos conocemos a las plantas y a los animales por su nombre común. Entonces, ustedes tendrán que buscar el nombre científico porque les están solicitando ejemplos de especies de flora y especies de fauna, ¿sale?
Ahí tienen que ir los nombres científicos y ya si quieren entre paréntesis o al revés, ponen el nombre científico y el nombre común o el nombre común y el nombre científico entre paréntesis. El siguiente punto dice que hay que responder las siguientes preguntas: ¿qué recursos naturales se extraen de ese ambiente? Y explica cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado. Recuerden que cuando se sobreexplota algún tipo de recurso, va a haber implicaciones en el medio ambiente. Los servicios ecosistémicos se refieren a todos los beneficios que obtenemos del medio ambiente. Un ejemplo es la regulación del clima. Esto se da, por ejemplo, en la parte de la cobertura forestal o vegetal, que muchas veces nos sirve o es un factor importante para la regulación del clima. Entonces, si tenemos una sobreexplotación forestal, por ejemplo, esto nos va a dar como resultado una afectación a un servicio ecosistémico como lo es la regulación del clima, ¿sí? Entonces, adelante Inés, antes de continuar. ¿Escuchamos, Inés? Sí, asesor, yo tengo una duda, bueno, respecto a lo que dice del nombre científico de la flora y fauna. Eh, Dentro de nuestro guión, bueno, ya lo cito, pero a la hora de decirlo en mi reportaje, ¿debo de decir el nombre científico? No, nada más lo colocas en tu texto y con eso es suficiente y ya en tu video puedes mencionar el nombre común para que no se les haga difícil porque los nombres científicos recuerdan que están en latín, entonces no son fáciles de pronunciar. Otra duda más, asesor. Le iba a preguntar si es necesario salir todo momento de mi presentación a cuadro o si solamente puedo salir al principio en la introducción a cuadro y ya después solo el audio. Ok, es una presentación tal cual de su noticia y de su información. Entonces, como recomendación, o yo les diría que cuando hace, por ejemplo, una presentación presencial, pues tanto todo el tiempo de pie frente a su auditorio, a las personas que lo están escuchando. O sea, en ningún momento están ustedes, por ejemplo, sentados o en alguna otra parte, sino que están enfrente de ellos exponiéndoles la información que ustedes les están llevando en ese momento. Yo les recomendaría que siguieran el mismo formato, ustedes estén ahí a cuadro todo el tiempo que estén presentando la noticia. No necesitan estar en pantalla completa, van a poder incluir imágenes si ustedes así lo consideran. Entonces pueden ustedes nada más aparecer en un recuadrito, como si me estuvieran viendo, por ejemplo, aquí en mi cámara, que yo aparezco ahí en el recuadrito. Normalmente se las apago para que no se distraigan con lo que hago o que no hago, o que luego hago caras, pero puede hacer así en un cuadrito. Entonces, esa es mi recomendación, ¿sale? Ok. Otra duda más, asesor. Eh, Dentro de... Ay, ¿Sí? Se cerró tu micrófono, Inés. Joana, el nombre científico se refiere precisamente al nombre científico de los animales y de las plantas. Por ejemplo, el nombre científico del perro que todos conocemos, las mascotas, es Canis familiaris, ¿sale? Y por otro ejemplo de un nombre científico, el nombre del lobo es Canis lupus, o por ejemplo el del jaguar, por ahí lo van a poder encontrar, es Pantera onca. Esos son nombres científicos, ¿sale? Adelante, Inés, te seguimos escuchando. ok. Le iba a preguntar si, bueno, en el guión ya cité, bueno, ya lo empecé a hacer y estoy citando las fuentes que utilicé. Al principio de mi presentación voy a mencionar la primera, pues sí, ¿no? La fuente de la que me guié para hacer la noticia de la sobreexplotación de lo que elegí. Pero es necesario que comente, em, si utilicé más fuentes, ¿es necesario que las mencione o solo ya con que aparezcan en el guión? Con que aparezcan en el guión es suficiente y en tu bibliografía, ¿sale? Ok, muchas gracias, asesor. Por nada.
Bueno, seguimos avanzando. Em, la siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de contaminación está asociada con la sobreexplotación de esos recursos naturales y cómo impacta en la degradación del ambiente? ¿Vale? Entonces recuerden, cualquier tipo de explotación o sobreexplotación de recursos naturales va acompañada de algún tipo de contaminación del ambiente y esto, por ende, impacta en la degradación de este. Aquí como ejemplo les puedo dar la sobreexplotación de la tierra en cuestión de la agricultura. Recuerden, muchas veces la agricultura, cuando es una producción a gran escala, lo que se hace normalmente es como, como de forma natural no se pueden obtener grandes toneladas de cultivo de la tierra sin fertilizar, lo que se hace es potencializar la tierra con fertilizantes. Muchas veces estos fertilizantes, como se ocupan en exceso, acaban contaminando el suelo, lo que lo acaba degradando y lo acaba, acaba modificando sus características originales. Esto crea una degradación de nuestro medio ambiente, porque no solo se contamina el suelo, sino también por ahí empieza a perder fertilidad, tenemos también pérdida de vegetación, tenemos contaminación del agua también. Entonces hay una serie de cuestiones que por este tipo de contaminación, que es contaminación química, vamos a tener una degradación del ambiente. Esto como ejemplo de la explotación de tierra en cuestión de agricultura. Ya ustedes ahí encontrarán muchas noticias de lo que está sobreexplotando y qué tipo de contaminación puede estar asociada contaminación del aire, contaminación del suelo, contaminación del agua, a cualquier tipo de explotación, ¿vale? Y el punto número 3, hay que desarrollar una conclusión para plantear una acción de cómo se puede hacer una explotación sustentable de dichos recursos naturales para que haya un beneficio ecológico, social y económico para tu comunidad o estado. ¿Sale? Entonces, ya sabemos que aquí en nuestra comunidad se está haciendo, o en nuestro estado se está haciendo una sobreexplotación. Lo que vamos a proponer aquí en la conclusión son acciones con enfoque ecológico, social y económico, precisamente para que no sea una explotación la cual sea nada más que genere afectaciones al ecosistema y a la población, sino que genere beneficios, que sea una explotación sustentable donde nos genere beneficios ecológicos, sociales y económicos, ¿sale? Entonces, recuerden, si tenemos una explotación forestal, ¿cuál sería un beneficio ecológico que yo podría proponer para tener una explotación sustentable de la madera? ¿Cuál sería una acción social para tener una explotación sustentable de esa madera? ¿Y cuál sería una acción que me genere un beneficio económico para la explotación de esa madera? ¿Sale? Puede ser uno para cada uno, pueden ser 4, pueden ser 5, las acciones que ustedes consideren necesarias, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí antes de pasar a la realización del video? Yo solamente, para tener claro, sí se puede hacer la presentación en PowerPoint, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, ¿sale? No te adelantes. Vamos al punto número 4. Dice, realiza un video a modo de noticiero en el que aparezcas a cuadro y te posiciones como presentador de noticias o reportero. Su duración debe ser de entre 4 y 6 minutos. Recuerden que no les voy a evaluar la duración, sino que cumplan con lo que se les está solicitando previamente. Y para la elaboración del video noticiero se requiere de planificar y organizar la información en guión que redactarás en un documento de Word de acuerdo con la siguiente estructura. Primero, la introducción. Y aquí se tiene que mencionar la presentación de la noticia con los elementos que se les solicitan, ¿sale? Entonces, ¿qué van a hacer? No van a decir de qué trata la nota y qué indica la nota. En la introducción van a decir, bueno, les voy a presentar la siguiente noticia que se titula y dan el título. Fue escrita por el reportero tal en el año tal y está ocurriendo en tal lugar, ¿sale? Son los datos que nos solicitan en el punto número 1. Si a eso le quieren ustedes agregar su presentación, ustedes de que soy Josué Garrido Jaramillo y soy estudiante de prepa en línea, estoy en el módulo tal, eso también se lo pueden agregar, pero aquí no necesitan hablar nada de la nota, ¿sale? Solo los datos de esta.
Posteriormente viene el desarrollo, donde tienen ustedes que comentar los aspectos que indica el punto número 3, que son las 2 preguntas que vimos, más las características del ecosistema. Y por último, tienen que, en la parte del cierre, tienen que señalar la acción sustentable que indica el punto número 3. Esto es, tienen que dar lectura o comunicar la conclusión que ustedes están proponiendo. Dice, una vez que hayas concluido tu guión escrito, procede a grabar y editar tu video. Apóyate en los siguientes videotutoriales o bien emplea otras aplicaciones como Filmora Go, KineMaster o Adobe Premiere Rush. ¿Sale? Aunado a esto, tenemos aquí que pueden utilizar Canva también para realizar su video y la herramienta de PowerPoint, como me comentaba me preguntaba su compañera Inés. Entonces, son 5 herramientas que ustedes pueden utilizar. ¿Sale? Cualquiera de esas que utilicen está bien, no hay ningún problema. Aquí vuelvo a lo mismo como recomendación. No olviden modificar el permiso de acceso para que yo pueda revisar su video, si no, pues obviamente aquí prácticamente el 50% del trabajo pues es el video, ¿sale? Si no entregan o no tengo acceso para la la evaluación del video, pues les va a impactar en gran parte de su calificación. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Creo que está bastante sencilla. Claro que lo puedes subir a YouTube, Joana, sin ningún problema y de ahí obtener el enlace, ¿sale? Ninguna, ninguna. Ok. Bueno, vamos a la parte final. Lo que va incluido en su procesador de textos. Primero va su portada, ya saben, con sus datos de identificación. Su guión, el cual va a ir escrito como evidencia de la información que investigaron. El enlace a su video. Y por último, después del enlace a su video, van a colocar sus referencias con base en el manual de Citazapa de Prepa en línea CEP. ¿Sale? Y una vez que tengan integrado su archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma cuidando la terminación de guardado, que sea .doc o .docx, ¿vale? Todo bien hasta aquí con relación a esta actividad 3. Creo que está bastante sencilla, no tiene muchos puntos, entonces está bastante rapidita. ¿Alguna duda, comentarios? ¿Todo bien? ¿Sí, Tania? Sí, asesor, una duda. Entonces, ¿no son necesarias poner imágenes en el video o sí lo son? Eso es a consideración de ustedes. Si ustedes hacen su presentación, pueden ponerle videos o todo el tiempo pueden salir ustedes a cuadro. Cualquiera de las dos formas es aceptable, ya que en ningún punto a ustedes les solicitan que incluyan imágenes, ¿sale? Entonces, esa es decisión de ustedes. Ok, muchas gracias, asesor. Por nada. Bueno, pasemos entonces a la siguiente actividad, que es nuestra actividad integradora 4, que se titula Ética y Responsabilidad Social. Y la introducción dice lo siguiente: estamos en un mundo con una impresionante variedad de vida y recursos naturales que tienen diferentes niveles de organización y se ven modificados por cambios climáticos, cuestiones geográficas, catástrofes naturales, entre otras variables, que no son infinitos y pueden acabarse si no se realizan acciones que mejoren el entorno y con ello nuestra calidad de vida. El propósito es identificar la importancia de la biodiversidad y la aplicabilidad de los principios fundamentales de conservación, aprovechamiento sustentable y leyes que promuevan la mejora ambiental y resuelvan alguna problemática del entorno. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad, identificar problemáticas ambientales del entorno, reconocer fundamentos y leyes que aminoren el impacto ambiental. Entregaré un documento en procesador de textos que integre los puntos mencionados. Ahora, en cómo lo realizaré, nos dice el punto número 1. Entrevista a 5 conocidos o amigos o familiares que vivan en tu comunidad, siguiendo la guía de entrevistas que se muestra a continuación, que es esta tablita de aquí abajo. Son 6 preguntas para cada uno de sus entrevistados.
Toma en cuenta que en algunas ocasiones será necesario que expliques términos científicos a tus entrevistados. Por ejemplo, los factores abióticos son todos aquellos que no tienen vida, pero que modifican el ecosistema. Y nos ponen dos ejemplos, latitud y altitud, y los bióticos, que son los que tienen vida como bacterias, hongos, etcétera, ¿sale? Y aquí abajo tenemos nuestra lista de 6 preguntitas que van a aplicar a 5 personas que vivan en su comunidad. Recuerden, es importante que sean a personas que vivan en su comunidad. No tiene que ser en la misma colonia, quizá son colonias diferentes. Eso sí puede ser, pero tiene que ser en la misma ciudad, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí con su tabla de entrevistas? ¿Todo bien? Ok. Sigamos avanzando. En el punto número 2 dice, con base en las respuestas de las entrevistas, analiza y desarrolla los siguientes elementos. Y aquí es importante que recuerden que dice aquí que deben de tomar en cuenta que en algunas ocasiones será necesario que expliquen términos científicos a sus entrevistados. ¿Por qué es importante que recuerden esto? Porque con base en las respuestas van a dar, las respuestas de sus entrevistados van a dar respuesta a lo que les solicita la actividad. Y obviamente tienen que obtener en sus entrevistas respuestas coherentes acorde con lo que están ustedes preguntando o realizando investigando en su entrevista. ¿Sale? Lo primero que ustedes tienen que desarrollar aquí en este punto número 2 dice, describe el ecosistema que prevalece en tu entorno con base en 5 factores bióticos y 5 factores abióticos. Ahora, los factores abióticos son los que no tienen vida y los factores bióticos los que tienen vida. Arriba, en la actividad integradora 3, les pidieron mencionar las características del ecosistema. Ahora, las características del ecosistema es lo mismo que los factores bióticos y abióticos, solo que definidos, ¿sale? Recuerden, aquí tienen que definir el factor abiótico y biótico, no incluir un ejemplo. ¿A qué me refiero? Un ejemplo de factor abiótico, por ejemplo, ahí nos lo mencionan, es la latitud, pero no está definido. Si yo vivo, por ejemplo, en la Ciudad de México, voy a definir exactamente la latitud en la que está ubicada la Ciudad de México. Voy a definir la altitud a la que está la Ciudad de México. Esas son sus características. Si yo digo, yo vivo en la Ciudad de México y los factores bióticos son altitud y latitud, esos son ejemplos, ¿sale? Entonces, tengo que mencionar las características que se traduce como factores bióticos y abióticos, ¿sale? Y si nos vamos a los bióticos, obviamente tengo que mencionar las especies de plantas y las especies de animales que puedo encontrar precisamente en la Ciudad de México, ¿vale? Recuerden, es describir, no colocar una lista de 5 factores bióticos y abióticos. ¿Cómo lo describen? Bueno, en la Ciudad de México podemos encontrar un clima templado húmedo a una altitud de 2000 metros sobre el nivel del mar, donde encontramos especies de flora y de fauna como los pinos, como encinos, algunas especies endémicas como por ejemplo el ajolote, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una descripción, porque si yo agarro y pongo perros, gatos, piedras, todo eso son ejemplos, ¿sale? Y solo es una lista. Si lo ponen así, obviamente no se los puedo dar como. Después solicitan que describan el grado de conservación de la biodiversidad. Aquí les recomiendo que lo hagan por partes para que no se les pase ninguna de lo que se les están solicitando. Lo primero, tienen que indicar el grado de conservación de la flora y de la fauna que se refiere a la biodiversidad. Y también tienen que indicar el grado de conservación del ambiente, qué tan buena es la calidad de aire, qué tan buena es la disponibilidad de agua y qué tan relevante o malo es el cuidado que tiene el suelo. Esto se refiere a, obviamente, construcciones, concreto, asfalto, etcétera, ¿no? Si está todo encementado, pues obviamente el cuidado del suelo ya pasa a ser nulo. Posteriormente, hay que dar respuesta a las siguientes preguntas.
¿Qué problema ambiental se identifica con mayor incidencia y cómo afecta la calidad de vida de tu comunidad? Recuerden, los problemas ambientales son todos aquellos que se originan por las actividades humanas. Si yo le pongo mucho fertilizante al suelo, bueno, ahí voy a generar un problema ambiental de contaminación. Si yo sobreexploto agua, voy a generar un problema ambiental de sobreexplotación, ¿sale? Aquí hay de dos, o puede ser un problema ambiental de contaminación, que puede ser cualquier tipo de contaminación, basura, aire, contaminación del agua, contaminación del suelo, etcétera. Esos son problemas ambientales. Si hacemos cualquier tipo de sobreexplotación, también es un problema ambiental, ¿sale? Para que no se confunda. Y después tienen que dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué afectaciones se mencionan que hay a los recursos naturales y seres vivos de tu comunidad causadas por el problema ambiental? ¿Sale? Si tenemos contaminación, ¿qué afectaciones hay por esta contaminación a los recursos naturales y a los seres vivos? Si tenemos algún tipo de sobreexplotación, ¿cómo afecta esta sobreexplotación de ese recurso a los demás recursos naturales o al ecosistema y a los seres vivos? ¿Sale? Creo que no está difícil hasta acá. Y por último, en este punto número 2 general, tienen que incluir un listado de acciones que se realizan en su comunidad para aminorar las consecuencias del impacto ambiental identificado. Si yo ya identifiqué que se está llevando a cabo algún tipo de contaminación, por ejemplo, contaminación del aire, voy a buscar qué acciones está realizando, ya sea el gobierno, autoridades, alguna institución civil, organizaciones civiles, la comunidad, etcétera, contra esa contaminación, ¿sale? Las que ya se están llevando a cabo, ¿ok? Entonces, en el caso de que sea algún tipo de sobreexplotación, lo mismo, voy a buscar qué acciones se están realizando para para esa problemática ambiental que se está identificando. ¿Dudas hasta aquí con relación a todo lo que va en el punto número 2? ¿Puedes entrevistar a quien vive en tu casa? Sí, pero pues yo te diría, bueno, yo te diría que, Joana, que por ahí entrevistarás a 2 o 3 personas fuera de tu casa para que veas si hay alguna diferencia o todos notan los mismos problemas en el lugar donde vives, ¿sale? Nada más para que por ahí tengas una perspectiva diferente. ¿Alguna otra duda? Sin dudas, Inés. Bueno, seguimos avanzando. Siguiente punto. El punto número 3 nos pide lo siguiente. Realiza una investigación y responde las siguientes preguntas. ¿Cómo era el ecosistema de tu entorno hace 10 años? Aquí hay unos lugares o algunas comunidades que son pequeñitas, por lo que normalmente no van a encontrar información escrita o publicada. Aquí lo que pueden hacer también es realizar una entrevista a alguna persona de su confianza que ya lleve este tiempo viviendo en ese lugar y que les cuente cómo era antes en cuestión del ecosistema, ¿sale? Como la cantidad de plantas, la cantidad de animales, la cantidad de recursos, el clima, geografía, todos los cambios en geografía que han acontecido, etcétera, ¿no? Disponibilidad de agua, la parte de las lluvias, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo van a incluir aquí de cómo era antes. Después tienen que mencionar o dar respuesta a qué ley o leyes protegen o establecen medidas de acción para resolver problemas en su entorno. ¿Sale? Son problemas ambientales. Entonces, las leyes que ustedes hayan consultado, porque hay una parte en el contenido del módulo que habla de este tema, que están relacionadas con problemas ambientales, tendrán que elegir aquellas que pueden resolver problemas ambientales en su entorno que ustedes hayan identificado. Si ustedes tienen contaminación de aire, si ustedes tienen contaminación del suelo, si ustedes tienen sobreexplotación de agua, van a mencionarlas aquí, ¿sale? Y por último, tienen que dar respuesta a qué acciones resolverían el problema ambiental que identificaste. Aquí son acciones que ustedes agregarían a aquellas que ya se están realizando. No pongan las mismas porque obviamente pues ya se están realizando previamente por alguien más. Entonces son algunas acciones que ustedes
propondrían además de las que ya se están realizando. El siguiente punto, esto ya es la parte de infografía. ¿Dudas hasta aquí? A ver, Berenice, el título de la investigación es como ejemplo el agua. Título de la investigación. A ver, permítanme antes de pasar. Es que no es un título de la investigación. Me imagino que te refieres a el título de la infografía, pero sí le puedes poner ese título si quieres, ¿eh? Sin ningún problema. O el título que tú consideres acorde. Adelante, Inés, te escuchamos. Asesor, entonces en la parte que dice de investiga cómo fue o cómo era el ecosistema hace 10 años, ¿le puedo preguntar a alguien de mi familia? Sí, sin ningún problema. Si ya lleva esa cantidad de años viviendo ahí, está bien. Ok, y para citarlo solo agrego que lo saqué de un familiar o cómo le hago. No, ahí no es necesario porque pues es una referencia, como le llaman, de entrevista de calle o a pie, así le llaman normalmente. Entonces, pues no es necesario, ya que tus entrevistados de la tabla tampoco van a ir referenciados, ¿vale? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Alguien más? Seguimos avanzando. Vamos al punto número 4 que dice elabora una infografía que integre la información que recabaste de las entrevistas y de tu investigación, estructurándola de la siguiente manera. Tienen que mencionar o colocar primero, indicar lo que el tipo de ecosistema de su entorno y sus características. ¿Sale? Recuerden, las características son factores bióticos y abióticos definidos. Tipo de clima, altitud, latitud en la que se encuentran, milímetros anuales promedio de precipitación, temperatura media anual, temperatura máxima, etcétera, ¿no? Son las características y ejemplos de flora y ejemplos de fauna que encontramos en ese lugar. Después tienen que incluir la comparación entre el ecosistema de tu entorno de hace 10 años ahora, que es esa parte ya ustedes la realizaron previamente. Mencionar las causas y consecuencias del problema ambiental, ¿sale? Aquí, ojo, las causas es lo que está dando origen a ese problema ambiental. Si es un problema de cualquier tipo de contaminación, ¿qué está causando esa contaminación? ¿Sale? ¿Y cuál es la consecuencia de ese problema ambiental? Recuerden, la consecuencia del problema ambiental puede ser que tenemos el río contaminado, y se nos contaminó el agua, ¿no? O se nos contaminó el suelo y también se nos contaminó el agua. Tenemos el aire contaminado y también tenemos por ahí degradación de la flora del lugar, ¿no? Todo lo que es la vegetación. Ahora, ¿cuál es el impacto en su comunidad? Si tenemos el agua contaminada y el río contaminado por algún tipo de químico, el impacto en nuestra comunidad, por ejemplo, podría ser la aparición de enfermedades, ¿no? O el desabasto de agua, ¿no? Eh, recuerden, las consecuencias del problema ambiental originadas por las causas se dan en el ecosistema y el impacto de estas ya se da en la comunidad. Así que no se confundan ahí. Y por último, tienen que incluir las acciones y leyes que aminoran y dan solución al problema ambiental. Esto también ustedes ya lo investigaron previamente. Solo tienen que jalar la información e incluirla en su infografía. Ahora, ¿qué herramientas pueden ustedes utilizar para la elaboración de su infografía? Tienen estas opciones: Canva, Pictochart o Behance, ¿sale? Y aquí es importante que recuerden que tienen que utilizarlas para poder compartir el enlace posteriormente. Y también nos dice que además pueden integrar fotografías que ustedes tomen o algunas que seleccionen de la red. Recuerden que si son fotografías de ustedes o de la red, estas sí tienen que
ir con sus respectivos créditos en la bibliografía, tanto para ustedes como para las de la red que tengan el autor identificado, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con relación a la elaboración de su infografía? Ok, sigamos avanzando. Siguiente punto, punto número 5, dice, integra un documento en procesador de textos que incluya lo siguiente. Como siempre, sus datos de identificación, que es su portada. Después, el recuadro de sus entrevistas, que es el punto número 1. El desarrollo de los elementos del punto número 2. Recuerden, ahí van a describir las características del ecosistema y a dar respuesta a las preguntas que se les están solicitando. La investigación del punto número 3. Aquí viene toda la parte de cómo era el ecosistema hace 10 años y también dar respuesta a las dos preguntas que vienen ahí junto con las acciones que se están realizando. Y por último, tienen que incluir el enlace de su infografía, dependiendo de la herramienta que ustedes hayan decidido utilizar. Nuevamente, aquí les recuerdo, no olviden modificar los permisos de acceso, ya que gran parte, como ustedes lo pueden ver, está de su calificación está relacionado con la con la elaboración de su infografía. Una vez que coloquen su enlace en otra hoja aparte, recuerden, hay que colocar sus referencias o fuentes de consulta con base en el manual de citas APA de Prepa en línea C. Y tenemos una nota importante que dice, asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu infografía, porque no se aceptarán capturas de pantalla y se pueden apoyar en los siguientes tutoriales precisamente para obtener ese enlace. Ahí está el de Canva, ahí está el de Piktochart y el de Vengatch, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? A ver, vamos con Inés. ¿Cuántas imágenes debe llevar la infografía? Pues no hay un número. Recuerden que la infografía solo son imágenes con las que se pueden apoyar sus ideas. Entonces, no hay un número, las que ustedes consideren necesarios. Solo recuerden que no es un collage, es una infografía. Así que no lleva tantas imágenes. Si lo haces en Canva, no, recuerden, todos los carteles, todos los murales, todas las infografías son de formato de una sola hoja, ¿vale? Todos. Berenice, las imágenes son tomadas por nosotros. También tenemos que estar, claro, dense ustedes sus créditos, por ejemplo. Si ustedes le toman una foto a un problema de contaminación de un río, por ejemplo, ustedes van a ponerle ahí los datos de su nombre, cuándo los tomaron, el lugar donde los tomaron, el año en que los tomaron, la fecha, todos los datos que le solicitan en la infografía para elaborar la cita bibliográfica, eso se lo van a poner, pero con su nombre, sale con sus datos, y es como se dan ustedes el crédito. Inés, las fuentes en la infografía o en el documento. Todo en el documento en este caso. No les piden nada de de bibliografía en lo que es en la infografía. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a la parte final. El punto número 6, que dice, una vez que tengas integrado tu archivo, hay que guardarlo, ya saben, en su equipo de la siguiente manera. Apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente, ya saben, hay que cargarlo a la plataforma cuidando la terminación de guardado, que sea .docx o .doc, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí con relación a cualquiera de las dos actividades? Creo que estas están un poquito más sencillas, ¿verdad? No hay tanta investigación y cálculos por ahí. Bueno, pues si no tienen más dudas, aquí vamos a dar por concluida nuestra sesión. Traten de avanzarle, creo que están bastante sencillas. Si tienen dudas, recuerden, por ahí anótenlas y las resolvemos el día viernes.
Si tienen algún problema con alguna herramienta, creo que ya las manejan bastante bien. De todos modos, por aquí la resolvemos el día viernes, ¿vale? Gracias por conectarse, por estar aquí. Que tengan un excelente día y nos vemos el día viernes. Muchas gracias por su atención. Bonito día.